Buenas tardes, bienvenidos a esta Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia y a la presentación del libro Senderos de Palabras y Silencios. El libro Senderos de Palabras y Silencios aborda algunas formas de comunicación en la Nueva España que se pudieron documentar por los autores en un abanico que va desde el chisme hasta la comunicación sobrenatural, pasando por la comunicación institucional, la censura, el escándalo y el silencio para encontrar a Dios, sin olvidar el discurso teológico acerca de las virtudes de la veracidad, la prudencia y la comunicación. En esta ocasión presentaremos el libro Guillermo Turner, Jorge René González y Lourdes Villafuerte. Todos somos investigadores de la Dirección de Estudios Históricos. Cada uno de los presentadores va a presentar su propio artículo y otro más. Bueno, en primer lugar va la participación de Guillermo Turner. Guillermo Turner es licenciado y maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, estudió Restauración y es pasante de Lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es investigador de tiempo completo de la Dirección de Estudios Históricos del INAH y ha escrito varios libros: Soldados de la Conquista, Herencias Culturales, La Biblioteca del Soldado Bernal Díaz del Castillo y el más reciente, Los Silencios de una Historia. Guillermo Turner va a presentar su propio artículo y el de Dolores Enciso, una compañera ya fallecida. Por este artículo, por este capítulo, Guillermo Turner recibió la mención honorífica del premio Jacobo Goldberg. Guillermo, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a empezar haciendo un pequeño comentario en relación al capítulo de Dolores Enciso, que se llama Delación y Comunicación, la denuncia presentada ante los tribunales del Santo Oficio controlados por la Suprema. En este capítulo, Dolores Enciso aborda el tema y el problema de la denuncia de la herejía y de los herejes, lo cual se implantó por el Tribunal del Santo Oficio, lo cual heredó de alguna manera el derecho canónico desde el siglo XII y se instauró en España, como bien sabemos, en este siglo, en el siglo XV, en 1479. Dolores se centra fundamentalmente en el Manual de Inquisidores de Nicolás Eymerich y nos habla de las dos vías principales para sistematizar este abordaje de la denuncia que tenían que hacer los feligreses. Es así que este tribunal, estas prácticas pasan a América lo fundamental de la denuncia, según nos dice Dolores, era que el denunciante el denunciar una supuesta herejía de otro feligrés no implicaba ningún peligro y la denuncia tenía que hacerse incluyendo a los familiares, así como a vivos y a difuntos. Pero estas dos vías que yo he mencionado, que se menciona en el Manual de Inquisidores, es el sermón general y el edicto de fe, dos prácticas fundamentales. El sermón general era una predicación que se hacía cierto domingo, donde se suprimía el sermón habitual. Se le ofrecía a las personas que asistieran a este sermón 40 días de indulgencia. Posteriormente se hacía por escrito un edicto, el edicto de fe, el cual se pregonaba una semana antes de su publicación, la cual se publicaba en las puertas de la iglesia. Este edicto de fe era prácticamente un catálogo de todos los delitos. El manual de Eymerich fundamentalmente aborda 6 apartados, uno que trata sobre la ley de Moisés, sobre la secta de Mahoma, la secta de Lutero, la secta de los alumbrados y diversas herejías como la bigamia, la solicitación y la hechicería. Y yo agregaría hechicería y la magia que van relacionadas.
cuando se hacía, después de el edicto aclaraba que las personas que se iban a denunciar o autodenunciarse, porque también existía la autodenuncia que contaba con algunos beneficios, los que lo hacían debían de presentarse a los comisarios inquisitoriales y así como a curas de parroquias. Se habla del tiempo de gracia que tienen las personas que hacen estas denuncias en los 6 días siguientes del edicto. Si no era así, si no se delataba, digamos, a los que infringían y cometían herejías, había ciertos castigos llamados penas y censuras. Y en este caso el proceso se iniciaba frente a 2 testigos, frente a un notario y 2 testigos, y en el caso del derecho canónico había una gratificación económica para el caso del delator. En términos generales estamos hablando de un gran control, un autocontrol que la Iglesia dejaba en manos de los propios feligreses. Esto sería, en términos generales, lo que plantea Dolores Enciso en su capítulo. Pasaré ahora a comentar el mío, que se llama Comunicación sobrenatural entre los soldados de la conquista, las asombrosas predicciones de Blas Botello y el acato que a sus palabras hicieron sus compañeros. He de mencionar antes que la palabra soldado se utiliza por los cronistas solo a mediados del siglo XVI o al final. En un principio simplemente se habla de conquistadores. Es por esto que Bernal Díaz utiliza, él escribió después de 1552 o a partir de 1552 y por eso él utiliza la palabra soldados. El término de conquista en este momento se encuentra en una revisión porque se está cuestionando mucho hasta qué punto fue una conquista española en la medida que participaron muchos grupos indígenas en esto y bueno, se han propuesto diferentes términos a este fenómeno de la conquista. Sin embargo, en las fuentes de los españoles, este término va a mantenerse así. Es así que la obra de Bernal Díaz se llama Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Bueno, yo abordo en este capítulo el personaje de Blas Botello, que era un personaje que resultaba oscuro y muy enigmático. Entonces, reuniendo las propias alusiones de Bernal Díaz sobre este personaje y viendo a otros cronistas como es Francisco de Aguilar o Andrés de Tapia y otros estudiosos actuales como Orozco y Berra, establezco que se trata de Blas Botello Puerto de Plata. ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué es interesante lo que este personaje? Él habla, hace unos presagios de que va a morir, lo establece en un cuaderno que describe Bernal Díaz, es el único que habla de este cuaderno en donde Botello se preguntaba si iba a morir y él mismo se responde, sí morirás, y en otros renglones responde, no morirás, cosas de este tipo. También se le encontró entre sus cosas, sus pertenencias, porque él finalmente murió y murió en la huida de México, Tenochtitlan, tal como él lo había predicho. También él predijo que debían salirse de México, Tenochtitlan, porque si no, morirían todos. Finalmente, uno de los conquistadores, Ávila, le cree y habla con Cortés y van convenciendo a todos los demás conquistadores de que tenían que salir esa misma noche. Como les digo, Blas Botello muere como lo había predicho. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos suponer que sucede? ¿A qué tradición de magia o de augurios pertenece Blas Botello? Según mi interpretación y dado una serie de indicios, la manera en que él enfrenta unas letras frente a otras, él está recurriendo a la cábala. Sí, esta era una tradición
que viene desde muchos años atrás, desde de la época talmúdica de los judíos, pero también es retomada por los cristianos en Europa. En Roma especialmente se da una escuela de cábala cristiana, donde un protagonista muy famoso es Pico de la Mirandola. Así que es muy posible, porque él estuvo en Roma, que él hubiera, y sabía latín, además. Existían muchos libros escritos tanto en español, en castellano, como en latín, que hablan de estas magias, sobre todo de la cábala mágica. Hay varias vertientes de la cábala, uno de carácter muy esotérico y otro de carácter más bien mágico. A esta corriente es que pertenecería seguramente Blas Botello. Todo esto llama la atención porque se suponía que todos los españoles que llegaron en la llamada conquista venían con un pensamiento muy homogéneo, pero hay evidencias de que no fue así, o sea que todos eran católicos, cristianos, y hay elementos en este Botello de que pertenece a la cábala, a la escuela de la cábala, y que haya sido un converso, si no es que un judío propiamente dicho. Es interesante el papel de Cortés, porque los autores defienden mucho la imagen de Cortés, porque es el adalid de la conquista, y descalifican que él haya podido dudar y haya tenido ese tipo de pensamiento. Notamos que conforme pasa el tiempo, las críticas que se hacen, por ejemplo, a Botello, por ejemplo, de Antonio de Solís en el siglo ya XVII, son muy fuertes. No solo lo descalifican por supersticioso, por agorero, sino también por analfabeta, cosas que no era, ni mucho menos, ¿no? Yo ya mencioné que él sabía latín, así lo menciona Bernal Díaz, que era latino, y tenemos que entender que en el contexto de las personas que se convirtieron en conquistadores y llamados soldados por Bernal Díaz y otros autores, como Francisco de Aguilar, Durán, también los llama conquistadores, había un pensamiento muy supersticioso que se salía obviamente de la ortodoxia de la Iglesia católica. Bueno, esto es en términos generales. Hablo mucho de los libros que fueron publicados en ese entonces, hablando de las magias de todo tipo, pero fundamentalmente la cabalística. Fue encontrado también otro objeto en la petaca de Botello cuando murió, que se trata de un objeto fálico que también tiene que ver con traducciones de Medio Oriente y cosas de este tipo. Creo que en términos generales he logrado describir a este personaje. Creo que con esto bastaría. Nada más les recomendaría en la medida de lo posible que leyeran este capítulo. Gracias. Gracias, Guillermo. Pues ahora me va a mí, así que pues me tendré que presentar a mí misma. Soy licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Investigadora de tiempo completo de la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Y de lo que he hecho, lo que más me gusta es lo que les voy a decir. Un artículo bastante largo que se llama La sevicia y el adulterio en las causas matrimoniales en el Provisorato de México, en coautoría con Sergio Ortega y Teresa Lozano. Coordiné y escribí algunos capítulos del libro Los andamios del historiador. Y también coautora del Vocabulario Eclesiástico Novohispano, publicado por el INAH. Bueno, yo les voy a presentar primero el artículo de Sergio Ortega Noriega, mi maestro ya fallecido. Voy a poner bueno,
Bueno, Sergio Ortega escribe un artículo que se llama El discurso moral acerca de la comunicación y su aplicación en la Nueva España. Y este artículo analiza el discurso moral de Santo Tomás de Aquino respecto de ciertos temas que se refieren a la comunicación, que es el tema del libro. ¿Por qué Santo Tomás de Aquino? Eh, Santo Tomás, que es uno de los grandes pensadores cristianos, nació hacia 1224 y murió en 1274, y en su obra Suma Teológica hace una síntesis del pensamiento teológico de su tiempo, y esta obra y la obra en general de Santo Tomás se toma como la posición oficial de la Iglesia Católica. Entonces, el pensamiento de Santo Tomás es muy importante para la sociedad del nuevo hispano del momento. Y nosotros como estudiosos de fenómenos sociales de este periodo, estamos obligados a conocer las normas morales y la teología moral que regía a la sociedad que nos interesa. Eh, ¿Por qué? Porque tiene un importante papel en la vida social, y la comunicación, que es una actividad social primordial, tiene mucho que ver los aspectos morales. El autor, para analizar la moralidad de los actos humanos, más bien Santo Tomás, utiliza las categorías de virtud y su contraparte, el pecado. Tanto las virtudes como los pecados tienen una dimensión social. Las virtudes actúan para el bien común y los pecados producen daño en el conjunto de la sociedad. Según el criterio del autor, de Sergio Ortega, analizó la moral asociada a la comunicación en diversas partes de la obra de Santo Tomás de Aquino, que se refieren a tres virtudes: la veracidad, la prudencia y la justicia. La virtud de la veracidad tiene su contraparte en varios pecados que se cometen, y su graduación del más grave al menos grave, más bien al revés, del menos grave al más grave, depende del daño que se hace a la sociedad. El menos grave es la jactancia, ¿no? Cuando una persona realza sus virtudes, existan o no. Le siguen la adulación, cuando se exageran las virtudes de otra persona con el fin de ganarse su voluntad; la hipocresía, cuando se dice cosas que no corresponden con lo que se piensa; la mentira, que tiene la intención de engañar al otro; la calumnia, que es muy grave porque daña la fama de otra persona, diciendo cosas que no son ciertas. Y la más grave es el falso testimonio ante un juez, porque siendo el juez una persona que tiene que procurar justicia, mentir ante él es gravísimo, porque no hay justicia para toda la sociedad. Aquí entran un par de temas más, como es el juramento y la palabra de honor, ¿no? El juramento, sabemos lo que implica: poner a Dios como testigo de lo que se dice, y si se miente, es un pecado muy grave, que es el de perjurio. No se puede jurar por cualquier cosa, sino que el juramento tiene se hace o frente a un juez o en ocasiones sumamente solemnes. Si no, no se puede usar. Y la palabra de honor la empeña una persona, y poniendo su calidad en prenda, ¿no? Y la palabra de honor durante mucho tiempo bastaba con ello y equivalía a un juramento, ¿no? Bueno, ahora, la virtud de la prudencia también apunta hacia la comunicación, pero hacia la manera en que se comunican las cosas que son verdaderas. Entonces hay que analizar la situación, el momento, la persona a quien se le dice la verdad, para saber si
Si diciendo la verdad no se hace un daño mayor que no decirla. Entonces, la prudencia entra ahí en juego. Y otro aspecto es la lealtad. La lealtad que obliga a las personas para con su prójimo, en especial para los más cercanos. Y esto abarca sirvientes, esclavos, empleados, que deben ser leales a su amo, a su patrón, y el patrón también está obligado a ello. Eh, la lealtad hacia sí mismo, de tal manera que una persona puede no decir la verdad para salvarse a sí mismo. Y la lealtad hacia los de la propia sangre, que es algo que está por encima del cumplimiento, incluso del cumplimiento de la ley. Otro aspecto es el sigilo profesional, ¿no? Las personas que deben ser discretas respecto de guardar discreción respecto de su profesión, como son los confesores, abogados, médicos y quizás otros profesionales. El asunto de la justicia respecto de la comunicación se da cuando se da como contraparte el pecado de escándalo. El escándalo daña o da mal ejemplo a otras personas y es un daño social muy grave y requiere la reparación del daño. Bueno, hasta ahí llegaría con el trabajo de Sergio Ortega y pues invito a leer esto porque es muy claro y puede dar mucha luz acerca de pues fenómenos que podemos encontrar. Bueno, acerca de mi propio artículo, que se llama Lo malo no es el pecado, sino el escándalo. Bueno, en este artículo lo que busco es desvelar cómo perciben las personas un hecho escandaloso y cómo se refieren a él. En primer lugar, ¿qué es el escándalo? El escándalo es una falta moral que consiste en que una persona, por sus enseñanzas, hechos, consejos o mal ejemplo, induce a otros a quebrantar la ley de Dios. También, si podemos ver las definiciones de diversos diccionarios, también significa mal ejemplo y alboroto, tumulto, inquietud o ruido. Bueno, el escándalo tiene un carácter público y para que un hecho sea escandaloso debe ser presenciado por otras personas. Hago el análisis de este aspecto en un caso concreto, es un caso de adulterio, el cometido por José Antonio Sotomayor contra su esposa, contra su esposa, que es doña Inés Matamoros, porque la engaña con otra mujer que se llama Ignacia Irinea Patiño, alias La Patiño. El caso está documentado en 7 expedientes, 3 en el Fondo Criminal y otros 4 en bienes nacionales, que se encuentran en el Archivo General de la Nación. El primero es una acusación de doña Inés contra su esposo por adulterio, el cual es sorprendido en flagrancia. Y el segundo es la causa de divorcio con las causales de adulterio y sevicia. Muchas veces nos preguntan, ¿y usted cómo sabe todo eso? Pues porque las personas deben acudir ante una autoridad, en este caso para demandar el divorcio a una autoridad eclesiástica para lograrlo. ¿En qué consisten estos hechos escandalosos? No los voy a dejar con las ganas y les voy a platicar el chisme. Don Antonio Sotomayor era un arriero que tenía un amante que era la Patiño y antes de irse de viaje se despedía de su esposa y pasaba la noche con la otra mujer. La esposa, sabedora de esta costumbre, lo denuncia y dice en qué lugar va a estar y qué día. Llegan, lo sorprenden en ropa interior, a la muchacha la sorprenden bajándose la falda y el adulterio por indicios está plenamente comprobado. Los meten ambos en prisión, ella termina perdonándolo y vuelven a reunirse en su matrimonio, pero el señor sigue manteniendo a la Patiño y viéndose con ella. La esposa no lo soporta más y le demanda el divorcio por sevicia y adulterio.
La sevicia se da porque después de salir de la cárcel de la acusación de adulterio, la comienza a golpear, a maltratar, a decirle cosas muy fuertes, y ella termina por demandar el divorcio. Estando en la demanda de divorcio, que ya de por sí es un tanto escandaloso querer divorciarse, hay 2 intentos de don Antonio de pues conjurar el asunto, la causa de divorcio, para lo cual discurre secuestrarla. Hace 2 intentos de secuestro, en ambos hay mucho escándalo, muchos gritos. El señor trata de sustraer a su esposa cuando va en coche con su madre a la iglesia. La sacan, ella se resiste, la madre interviene, el señor insulta a su suegra con insultos tan graves que tiene una demanda por esos insultos, entre ellos provisora de señora Santana, que era un insulto gravísimo. No lo logra, pero hay todo un movimiento a caballo, una persecución, las señoras se tiran del carro, se vuelven a subir, interviene el coche. Bueno, para no hacerles el cuento largo, no lo logra, pero sí hace un gran escándalo. Un gran escándalo, con grandes voces, con gran ruido, de tal manera que la gente se fija y qué pasó, y quién le dijo a quién y cómo le dijo, y eso se lo platican a otros, y en qué paró, y el carnicero pregunta, ¿y en qué paró el asunto? Ay, pues paró bueno, en fin, se hace un chisme, un gran chisme, que es otra de las cosas que tiene pues el escándalo, ¿no? En la segunda ocasión sí planea mejor el secuestro y logra llevarse a su esposa. Ella pide auxilio, la auxilian, y las mismas personas que la auxilian, que son soldados, la presionan para que se desista de la causa de divorcio, ¿no? Diciendo que han tenido cópula, lo cual la señora niega, y finalmente, estando en la causa de divorcio, ellos se ponen de acuerdo y se vuelven a reunir y se acaba la causa. Además, por la muerte de la otra mujer. Termina muriendo en el curso de la causa de divorcio. Bueno, aquí hay un ingrediente muy interesante, que es el chisme, ¿no? El chisme se da cuando 2 personas hablan, 2 o más, hablan de una persona que está ausente, de sus cualidades morales y de sus hechos, juzgándolos desde el punto de vista moral. Eso es el chisme, más o menos. Pero este chisme tiene un efecto muy malo para la sociedad, porque se hacen juicios temerarios sin saber todas las situaciones ni nada, y entonces los chismosos quedan siempre en un plano superior moralmente, ¿no? Es decir, el chismoso dice, yo no hago eso. Usted hace eso, no, yo tampoco. Entonces quedan muy bien desde el punto de vista moral. Y entonces vemos que el chisme, como una actitud social, también tiene la función de catarsis social. No hay nada mejor que chismear acerca de los poderosos, que es lo que pasa en este caso, ¿no? Porque las señoras son de buena posición, el señor también, y todo el asunto se da en medio del mayor escándalo, dando mal ejemplo a todo mundo. En fin, aquí está. Y bueno, si les gusta el chisme, visítenlo. Bueno, pues con esto termino y le doy la palabra a Jorge René González. Aquí está. Bueno, Jorge René es doctor por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Está dedicado al estudio de la Iglesia, en particular de los franciscanos y los jesuitas. Y sus libros más recientes son De la opulencia
a la precariedad, historia del ex convento jesuita de Tepozotlán, Los novios de Querétaro, crónica de una quimera, historia del Colegio de Pátzcuaro. Y tienen dictamen Entre la Corona y la Cruz, las misiones en el norte de Nueva España. Renecito, adelante. Gracias. Novicios, no novios. No, no te preocupes. Bueno, yo voy a comentar dos artículos, el de José Abel Ramos y el mío. Comenzaré por el del doctor Ramos Soriano. El nombre de su trabajo se llama Inquisición sobre un escrito en el siglo XVIII, formas de comunicación en Tribunal del Santo Oficio Novohispano. José Abel apunta que la comunicación del tribunal se estableció por medio del secreto, pues divulgar lo que sucedía en las audiencias estaba estrictamente prohibido. A todos los actores nadie podía decir nada. En ese sentido, los denunciados eran copartícipes mediante sus delaciones, desconocimiento también de por qué estaban acusados y su silencio. En cuanto a la práctica de la comunicación relacionada con la actividad del Santo Oficio, el nombre del mismo tribunal, Inquisición, se refiere a inquirir, preguntar, investigar por lo que se relaciona con esta tarea. En múltiples ocasiones, el Santo Oficio, si bien no tenía la certeza, podía intuir que había un problema y el caso se iba a abrir o iba a comenzar cuando ya había denunciantes, denunciados y testigos. Con razón se afirma que ningún testigo estuvo en condiciones de negarse a declarar. Quien se atrevía o se negaba a no hacerlo podía ser considerado como sospechoso o incluso acusado. Ahora bien, la aportación de José Abel Ramos en este trabajo versa sobre un escrito, pero nos hace una indicación muy importante y que vale la pena considerar. Durante el periodo colonial o virreinal, por libro, el concepto se extendió no solo a textos propiamente impresos, sino igual englobó folletos, panfletos, documentos, hojas, etc. No solamente fue un libro, fue otro tipo de expresiones. Ya en su momento, Guillermo, cuando abordó el trabajo de la compañera Dolores Enciso, Dolores en su momento se preocupó por la cuestión de aclarar la parte de los edictos. José también usa como hilo conductor de su trabajo los edictos. Los edictos fueron documentos de suma importancia porque en el caso particular de los libros, cuando el título de un libro que va a ser perseguido aparece, es cuando se comienza realmente el diálogo entre la obra, el denunciante y el denunciado. La denuncia de los fieles fue el primer paso que posibilitó el principio de la intervención inquisitorial, pero igual significó una primera respuesta a la demanda del tribunal, ya que este era quien iniciaba el diálogo. En cuanto a las formas de comunicación, la información circuló, y eso es muy importante, de voz en voz y por escrito, aunque creo yo que fue más de voz en voz. De viva voz se produjo entre el tribunal, el denunciado, los denunciantes, los testigos y otros personajes implicados, una dinámica muy interesante en donde todo el mundo, desde su trinchera, si se puede decir, participó en este tipo de manifestaciones culturales. Otro aspecto importante que nos resalta José Abel es la circulación del escrito.
circuló entre el autor, poseedores y lectores o conocedores. Aunque puede parecer extraño, cabe hacer la diferencia entre poseedor, lector y conocedor. Aquí nos señala Josabel que no siempre todos los poseedores fueron lectores. Y no hay que perder de vista que la habilidad de saber leer o el conocimiento, no todo el mundo lo poseyó. Y pudo alguien leer y el resto de la gente escuchar. Pero al escuchar algo prohibido, por ende estaban involucrados igualmente. Nos menciona Josabel el papel fundamental de los comisarios o los calificadores. Para Josabel, estos personajes fueron de vital importancia en el desarrollo de la persecución de los libros. En suma, dice respecto a la comunicación que se realizó en torno al escrito, se deben destacar 3 aspectos. Primero, se refiere al orden en que se desarrolló el intercambio de información y quiénes fueron quienes participaron. Segundo, a las formas del diálogo que se estableció entre los principales protagonistas y la posición que cada uno tuvo. Y tercero, el escrito mismo como instrumento de comunicación, la forma como circuló entre quiénes y en qué lugares fueron factores determinantes en este tipo de proceso inquisitorial que ciertamente se distinguió por su particularidad, ya que estuvo vinculado a un impreso o un escrito. Y las menos de las veces, eso es también muy interesante, apuntarlo propiamente a los autores. Así, por lo general, el objeto de persecución y sanción fueron los poseedores y los entrados de las obras, la obra, por supuesto, y no tanto el autor. Ahora les voy a hablar de mi trabajo que titulé El silencio como vía para comunicarse con Dios. Diferencia entre seculares, regulares, monjes, y monjas. Sin embargo, por tiempos, solamente me voy a referir a los monjes y a los regulares. Creo que antes de entrar en materia, vale la pena hacer un par de acotaciones. Una es respecto a la vida espiritual que practicaron tanto monjes como religiosos. Los monjes vivieron en lugares llamados monasterios, básicamente dedicados a la meditación, contemplación, oración, prácticas ascéticas y cánticos. Generalmente los monasterios se ubicaron distantes de las poblaciones y eran, digámoslo así, pequeñas ciudades, donde cada monje vivía en su celda y servía a la comunidad de acuerdo o mediante el desempeño de sus habilidades. Solamente se reunían básicamente para comer o para la oración en la iglesia. En ese sentido, la orden religiosa que más se acercó a esa espiritualidad, pues fueron sin duda los padres carmelitas descalzos. En cuanto a los regulares o religiosos, vivieron en conventos, prácticamente en las ciudades, tuvieron una vida claustral y se dedicaron al trabajo misionero, a la predicación, la evangelización, la enseñanza y algunos oficios a los naturales. Tanto monjes como religiosos basaron su trabajo espiritual, su vida espiritual, en las reglas y constituciones, documentos fundamentales en cualquiera de esas instituciones. Y en estos 2 documentos fundamentales, vitales para ellos, de alguna manera, tanto un grupo como el otro trató el tema del silencio como una vía de comunicación divina. No siempre le dio la misma importancia, dependió de quién. En este caso, en el caso de la Nueva España, pues un poco más los que destacaron, pues fueron agustinos y carmelitas. Pero, ¿qué representó el silencio?
Estrictamente fue para los clérigos una palabra. Fue la palabra. Sin silencio no tuvo sentido la misma. El silencio en sí tuvo mucho de palabra. Lo engendró, lo condujo, lo posibilitó y le dio contenido. De acuerdo con la filosofía cristiana, el silencio no es un estado de vacío, de olvido. El pensamiento cristiano tiene varias aristas. Para el cristiano es, en esencia, escuchar a Dios, y en ese sentido, según rezan sus principios, para acogerse a una comunicación con el Señor, son necesarios la oración y el culto divino. Vale la pena detenernos en dos personajes universales, santos universales para la Iglesia Católica: Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. En una de sus obras más conocidas de Santa Teresa, Camino de Perfección, la carmelita nos dice que la oración es la vía que posibilita alcanzar a Dios, aunque su ejercicio requiere disposición moral. Y dice: no se dejaran de cumplir los ayunos y disciplinas y el silencio que manda la orden. Vincula el silencio con su vida espiritual dentro de la comunidad carmelita. Y por su parte, San Juan de la Cruz, en su obra Dichos de Luz y Amor, menciona: la sabiduría entra por el amor y mortificaciones. Grande sabiduría es saber callar y no mirar dichos, ni hechos, ni vidas ajenas. Un poco lo que acaba de decir Lulú, el chisme. Mejor, es otra máxima de él, mejor es vencerse en la lengua que ayunar a pan y agua. Esto es, el hombre debe tener mayor entereza para vencer el vicio de hablar, sobre todo hablar cosas incoherentes o absurdas o innecesarias, que la necesidad de alimentar el cuerpo. Primero se debe alimentar el alma. Para San Juan de la Cruz, permanecer callado no es una actitud de orgullo o vanidad. Por el contrario, la persona que permanece callada tiene mayores posibilidades de acercarse a Dios. Su proceder es un acto de humildad. Entre los agustinos, el silencio es la condición perfecta por la cual el hombre alimenta el espíritu y el cuerpo. Lo primero, mediante lecturas edificantes, y lo segundo, con comidas frugales. También, entre ellos, era otra sentencia, la siguiente: el respeto y el silencio son fundamentales para una sana convivencia. El silencio es medio necesario para la vida común y fomentar y salvaguardar las condiciones propicias a la oración, estudio y tranquilidad de los hermanos. Por su parte, los carmelitas descalzos, que como les decía, son los que más se acercan a una vida propiamente de monjes, ellos resaltaban la importancia de la soledad, el silencio y la mortificación como principios de una vida dedicada a la oración y contemplación. Ciertamente la soledad y el silencio, en este caso, son atributos muy propios del carisma carmelitano reformado. Para ellos, el silencio es un compañero inseparable de la soledad. Asimismo, el silencio es recomendable para trabajar, pero igual para la mayor aplicación de la justicia. Finalmente, otro axioma de los carmelitas es el siguiente: el Señor enseña que de toda palabra ociosa que se diga, el día del juicio final se tendrá que dar cuenta. Bueno, con esto termino mi intervención. Creo que pueden considerar la importancia que tuvo para esas comunidades religiosas el silencio. Por supuesto, las monjas no fueron ajenas a esta práctica del silencio.
sobre todo entre las concepcionistas y las franciscanas. Esto fue muy común. Por supuesto, las carmelitas también reformadas practicaron con mucha entereza y constancia el silencio. Muchas gracias. Muchas gracias, Renecito. Pues no nos queda a los autores más que dar las gracias a Medios de Lina, a la Feria Internacional del Libro, y a quien nos tenga el interés de ver esta presentación por la atención y los comentarios que quisieran hacer. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gobierno de México.